El tema que vamos a ver hoy es transcripción. Entonces tenemos que empezar por mencionar algo fundamental que es el dogma central de la biología molecular. ¿Y qué dice este dogma central? Que la información fluye desde el DNA hacia las proteínas. Es decir, nosotros sabemos que el DNA a sí mismo puede replicarse en el proceso de replicación que vimos en la clase pasada, pero que a partir del DNA se puede construir o sintetizar o biosintetizar el RNA. ¿Sí? Y ese proceso se llama transcripción. ¿Por qué se llama transcripción? Porque seguimos hablando en el mismo lenguaje, es decir, nos referimos a los nucleótidos, ¿sí? Estamos escribiendo en el mismo lenguaje, pasamos de un ácido nucleico a otro ácido nucleico, que es el DNA, hacia el RNA, por eso se llama transcribir. Estamos hablando en el mismo idioma. Si yo agarro un resumen de un compañero y quiero transcribirlo en el mismo idioma, entonces como seguimos hablando de lo mismo, ese proceso se va a llamar transcripción, porque estamos hablando del mismo tipo de monómeros, nucleótidos, ¿no es cierto? Con las diferencias estructurales que presenta el ADN respecto del ARN. Recuerden que el tipo de azúcar va a cambiar desde una desoxirribosa en el DNA a una ribosa en el RNA, y después el tipo de base nitrogenada que presentan. Recuerden que el ADN puede presentar citosinas, guaninas, timinas y adeninas, y el ARN va a presentar citosinas, guaninas, adeninas y uracilos. ¿Sí? Pero seguimos hablando en el mismo lenguaje, es decir, en el mismo tipo de monómeros. Nos referimos a los nucleótidos. A partir del ARN se va a llevar la información necesaria para construir o dirigir la síntesis de las proteínas. Y ahí ya cambiamos de lenguaje porque pasamos de el monómero, que serían los nucleótidos o los ácidos nucleicos, a los aminoácidos o las proteínas. Como estamos cambiando de lenguaje, ese proceso se llama traducción. ¿Sí? Estamos traduciendo. Y de ahí simplemente una explicación tonta para entender que no se confundan los procesos de transcripción, en donde seguimos hablando en el mismo lenguaje, es decir, pasamos de un ácido nucleico a otro ácido nucleico, con lo que es el proceso de la traducción, en donde pasamos de los ácidos nucleicos a las proteínas. Cambiamos completamente el lenguaje. ¿Hay excepciones a este dogma central de la vida? Sí. ¿Quiénes los presentan? Los virus. ¿Por qué? Porque no respetando la manera unidireccional en la que el ADN contiene la información necesaria para la síntesis del ARN y el ARN contiene la información necesaria para la síntesis de las proteínas, los virus, algunos virus, los de las familias Retroviridae, por ejemplo, tienen en el ARN la información para construir ADN. Entonces es como que serían la excepción a esta regla que es el dogma central de la biología molecular. Pero bueno, eso no nos va a traer mayor complicación a nivel de este curso. Entonces vamos a ver un poquito lo que es la transcripción. Vamos a ver la transcripción en eucariotas y vamos a tratar de distinguir cuáles son las mayores diferencias que presentan respecto a los organismos procariotas. Pero básicamente tenemos que recordar que en las células eucariotas, como el ADN está en el núcleo, ¿sí? Y nosotros vamos a sintetizar ARN usando como molde al ADN, la transcripción en eucariotas se va a dar en el núcleo, ¿sí? Y en procariotas se va a dar en el citoplasma porque es la única región donde sería posible. Recuerden que los procariotas no tienen núcleo, de hecho no tienen ninguna organela. Así que todo el proceso de la transcripción lo vamos a tener en el núcleo, a diferencia de la traducción que se va a dar en el citoplasma, ¿sí? Entonces, ¿qué es la transcripción? Es la obtención del ARN utilizando como molde al ADN. Bien, entonces repasemos o veamos un poquito qué es el concepto de un gen o qué es un gen. Y lo podemos definir como una secuencia de ADN necesaria para codificar un producto génico, es decir, obtener un ARN maduro funcional mediante el cual podemos llegar a una proteína.
O podemos decir que es la región del genoma que contiene la información necesaria para la síntesis de una molécula de polipéptido. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver cuáles son las partes de un gen. Otra pregunta importante es, ¿todo el ADN es información genética pura? Es decir, ¿todo el ADN son genes? No. Tenemos que entender que más o menos el 95% del total del genoma, es decir, el genoma sería el total de la información genética, el total de la suma de todas las moléculas de ADN, un 95% no tiene información codificante, es decir, no se va a utilizar como molde para la síntesis de ARN, un 95%, ¿sí? Y del 5% restante, aproximadamente solo un 1,5%, es decir, un 1,5% del total del genoma tiene la información necesaria, hablando por ejemplo del genoma humano, para la síntesis del ARN. El genoma humano, por ejemplo, tiene aproximadamente entre 20 y 25.000 genes. ¿Sí? ¿Cuáles son las regiones o las partes de un gen hablando estructuralmente? Bueno, vamos a encontrar que si todo esto es un gen, vamos a señalar una región que se llama el promotor, ¿sí? Una región que es la región codificante y una región que se denomina terminador. Esto es básico porque en muchos exámenes que van a hacer o ustedes tienen que dibujar o esquematizar la estructura de un gen y no pueden olvidarse esas partes. El promotor, ¿sí? La región codificante y el terminador. Vamos a ver que la región codificante comienza en el nucleótido +1, que lo vamos a entender ahora a continuación. ¿Sí? Y después dos conceptos importantes que son movernos río abajo o río arriba. ¿Sí? Entonces, río arriba sería moverse hacia lo que sería la región del promotor. Es decir, si ustedes lo están mirando desde frente a la estructura del gen, hacia la izquierda. Si yo me muevo hacia la izquierda, toda esa porción de ADN, o todo lo subsiguiente a ese gen, se va a llamar movimiento río arriba, ¿sí? Para allá. Y si yo me digo, hablo de corriente abajo, es bajando por el gen, sería introduciéndome hacia el interior del gen, el movimiento que va hacia el terminador. Esos son conceptos muy importantes que entiendan. ¿Qué es moverse río arriba de un gen o río abajo hacia el interior del gen? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a repasar de vuelta cuáles son las partes estructurales de un gen. Su promotor, su región codificante y su terminador. En la región codificante, el primer nucleótido que comienza a transcribirse se denomina +1, ¿sí? Por lo tanto, si yo me muevo hacia la izquierda o río arriba, comienza el movimiento de los nucleótidos en sentido negativo, o sea que voy a tener -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, etc. ¿Sí? Van a ir aumentando negativamente. Y si yo me muevo río abajo, esos nucleótidos van a ir aumentando positivamente. El nucleótido que esté siguiente va a ser el +2, +3, +4, +5, +6. ¿Sí? Eso es re importante, parece re tonto, pero es muy, muy importante que lo entiendan. ¿Bien? ¿Qué más voy a tener? Bueno, nosotros sabemos que el ADN es una molécula doble, ¿no es cierto? Que tenemos una doble hélice. Habíamos visto en la clase pasada que querían decir los extremos, 5' y 3', que tenían que ver con que si era el fosfato terminal que estaba unido al carbono 5' de la desoxirribosa o si era el oxidrilo libre que quedaba en la posición 3'. Por lo tanto, si esto es un gen, vamos a tener una hebra que va a ser en sentido 5' a 3' y la otra hebra que va a ser en sentido 3' a 5'. Pero ¿qué sucede? Nosotros a partir del ADN vamos a sintetizar el ARN y el ARN es una simple hebra. ¿Cómo lo vamos a sintetizar?
simplemente copiando una de las dos hebras, porque si nosotros tenemos que construir una única hebra de ARN, vamos a usar o la hebra de arriba o la hebra de abajo, ¿sí? Y eso va a tener, ¿cuál de las dos voy a usar? Va a depender del gen, ¿sí? Va a depender en realidad va a depender de la posición la disposición del promotor. Bien, por lo tanto, de las dos hebras de este gen, una se va a llamar hebra sentido, ¿sí? Y la otra se va a llamar hebra antisentido, o lo que es lo mismo decir hebra no molde y la hebra molde. Es decir, vamos a ver que la enzima que va a producir la síntesis del ARN, que es la ARN polimerasa, va a copiar una de las dos, y la hebra sobre la cual se apoye para sintetizar el ARN va a ser la hebra molde. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros usamos como molde una de las hebras, el producto que se obtenga va a ser igual a la hebra que no usamos, porque recuerden que se sintetiza siempre por complementariedad de bases. O sea, que el ARN que se produzca va a tener la misma secuencia que la hebra no molde, ¿sí? Con la única diferencia que vamos a tener uracilos en lugares de timinas. ¿Se entiende? Entonces, repasemos de vuelta. ¿Cuáles son las partes de un gen? El promotor, la región codificante, ¿sí? Y el terminador. El primer nucleótido que comienza a transcribirse se denomina +1, consecuentemente positivos nos vamos a mover río abajo y consecuentemente negativos nos vamos a mover río arriba o alejándonos de la región codificante o unidad de transcripción que también se llama. ¿Sí? Bien. Entonces, la transcripción en eucariotas es el primer paso de la expresión génica. ¿Por qué hablamos de la expresión de los genes? Porque los genes contienen la información necesaria para la síntesis de las proteínas. No podemos sintetizar proteínas si esas proteínas no llevan codificada su información genética, por supuesto, ¿no? La síntesis de ARN está dirigida por el ADN, es decir, el ADN funciona como molde para la síntesis del ARN. Y el ARN es complementario a la hebra del DNA, ¿sí? La RNA polimerasa es la enzima que cataliza el proceso de transcripción. Entonces lo que vamos a tener nosotros es que la RNA polimerasa se va a fijar a su molde, ¿sí? Y va a ir catalizando la unión de los enlaces fosfodiéster entre los aminoácidos consecutivos según el molde. Bien. Habíamos dicho que todas las polimerasas tenían una única dirección de síntesis, que es desde la región 5' a la región 3', ¿sí? Son unidireccionales. Bien, ¿qué tipo de ARN se pueden generar? A partir del DNA vamos a encontrar va a llevar la información necesaria para la obtención de todos los tipos de ARN que conocemos y los que seguramente no conocen, porque en la secundaria siempre hablábamos del ARN ribosomal, mensajero y de transferencia, pero la realidad es que existen muchos más. Tenemos, por ejemplo, los pequeños no codificantes o los pequeños nucleares, los largos no codificantes y los microRNA. Todos los ARNs van a ser obtenidos a partir del ADN, ¿sí? Utilizando la información que está en el ADN como molde. Bien, ¿quiénes llevan a cabo el proceso de la transcripción del DNA a ARN? Las ARN polimerasas, que vamos a encontrar que los eucariotas hay de tres tipos: la ARN polimerasa 1, la ARN polimerasa 2 y la RNA polimerasa 3. ¿Por qué tenemos varios tipos de polimerasa? Porque tenemos muchos productos, ¿sí? Es decir, tenemos muchos tipos de ARN diferentes, por lo tanto, las polimerasas que construyen esos tipos de ARN también son diferentes. ¿Qué es lo más importante que recuerden? Que la RNA polimerasa 1
sintetiza a la mayoría de los ARN ribosomales. ¿Cuáles eran los ARN ribosomales? Los que constituían estructuralmente a los ribosomas. ¿Recuerdan? Otra cosa importante es que el ribosoma no es una organela, ¿sí? No pertenece al sistema de endomembranas. Se define como un complejo supramacromolecular. Es una conjunción de ARN ribosomal y proteínas. No tiene membrana, ¿sí? No tiene una membrana a forma de bicapa lipídica, como las otras organelas, como el núcleo, como el retículo endoplasmático, como el aparato de Golgi, como los cloroplastos, como las mitocondrias, que sí son organelas propiamente dichas, es decir, pertenecen al sistema de endomembranas. Es un error decir que el ribosoma es una organela. El ribosoma no es una organela, ¿sí? No corresponde, no pertenece al sistema de endomembranas. Es un complejo supramacromolecular, que es distinto. De hecho, absolutamente todos los tipos celulares tienen que tener ribosomas, tanto procariotas como eucariotas, pero los procariotas no tienen organelas. ¿Sí? No tienen membranas internas, no tienen sistema de endomembranas. Las células eucariotas sí tienen sistema de endomembranas. ¿Sí? ¿Cuál era la función principal de los ribosomas? Lo vamos a ver en la próxima clase cuando vemos traducción, pero es a partir del ARN mensajero sintetizar las proteínas. ¿Sí? Por lo tanto, absolutamente todos los tipos celulares van a requerir de proteínas, por lo tanto, todos los tipos celulares van a tener ribosomas. Pero es un error muy tonto que se comete a veces de cuando te piden que enumeres las organelas, nombrar al ribosoma, pero el ribosoma no pertenece al sistema de endomembranas. ¿Sí? Es un complejo supramacromolecular. Bien, entonces, si la polimerasa que se une al ADN para generar el ARN es la polimerasa 1, ese producto va a ser un ARN ribosomal. Hay distintos tipos de ARN ribosomal que se clasifica según su tamaño y su peso en unidades de sedimentación, que son las S, esta que ven acá. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar el 5,8S, el 18S y el 28S. El ARN ribosomal ha sido muy importante para clasificar filogenéticamente los organismos. Por lo tanto, ¿cuál es la función principal de la ARN polimerasa 1? Transcribir los ARN ribosomales. ¿Cuál es la función principal de la RNA polimerasa 2? Transcribir los ARN mensajeros, ¿sí? ¿Y cuál es la función principal de la RNA polimerasa 3? Transcribir los ARN de transferencia, que son los que vamos a utilizar en la traducción. Bien, entonces tenemos tres tipos de polimerasas, la 1, la 2 y la 3, la 1 para la mayoría de los ribosomales, la 2 para los ARN mensajeros y la 3 para los ARN de transferencias. En algunas plantas también encontramos otros tipos de polimerasas como son la 4 y la 5, pero no tiene mucho sentido en este momento. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquitito más de la estructura de los genes. Habíamos dicho entonces que teníamos el promotor, ¿sí? La unidad de transcripción y el terminador. Creo que acá en la clase de biología general tenían el esquema de un gen. Acá les muestra, ¿no es cierto? Si todo esto es el gen, tienen el promotor, la secuencia codificante, o que se llama también unidad de transcripción, y el terminador. ¿Sí? Y acá hay una diferencia muy importante entre procariotas y eucariotas, es que las procariotas es una única polimerasa la que sintetiza todos los tipos de ARN que son necesarias, ¿sí? ¿Qué otra cosa es fundamental? Que recuerden que como las células procariotas no tienen núcleo, la transcripción y la traducción son procesos simultáneos, ¿sí? En cambio, en eucariotas no, porque la transcripción se va a dar en el núcleo y la traducción se va a dar en el citoplasma, por lo que necesita que el ARN que se acaba de sintetizar sea procesado y exportado desde el núcleo hacia el citoplasma para que se pueda dar la traducción. En los procariotas no. A medida que se va produciendo el ARN,
puede ser utilizado para la síntesis de proteínas en el único compartimento que tiene, que es su interior citoplasmático. ¿Sí? Entonces, también les pueden pedir en un examen que nombren cuáles son las diferencias entre procariotas y eucariotas respecto de la transcripción. Bueno, acá tienen una. ¿Sí? En procariotas, una única polimerasa sintetiza todos los tipos de ARN y en eucariotas tenemos distintos tipos de polimerasa para los distintos tipos de ARN. Repito, la RNA polimerasa 1 para la mayoría de los ARN ribosomales, la 2 para los mensajeros y la 3 para los ARN de transferencia. Con que sepan eso es más que suficiente. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que hablábamos hoy de que todas las polimerasas sintetizan en una única dirección utilizando como molde una de las dos hebras de la molécula de ADN. Bien, entonces, imagínense que si yo del ADN utilizo esta hebra como molde, ¿sí? El ARN que voy a obtener va a ser por complementariedad. Es decir, va a venir la ARN polimerasa y va a leer, si acá hay una adenina, su complementario es el uracilo. Si acá hay una citosina, su complementario es la guanina. Si hay una citosina, la guanina, etc. Siempre respetando las reglas de apareamiento, ¿no es cierto? Citosinas con guaninas y adeninas con uracilos. ¿Sí? Entonces lo que obtengo, este producto de ARN, va a ser exactamente igual a la hebra que no se usó como molde. ¿Sí? Porque si yo uso esta hebra del ADN, obtengo este producto de ARN por complementariedad. ¿Sí? Es decir, que la hebra que no se usa tiene exactamente la misma secuencia de nucleótidos que el producto que se obtuvo, ¿se entiende? Con la única diferencia que en lugares de timinas vamos a tener uracilos. Bien, porque eso para los ejercicios también lo mezcla un poco. Bien, entonces recuerden que la síntesis de ARN sigue los mismos principios de apareamientos de base que la replicación del ADN, exceptuando uracilos en los lugares donde había timinas. Repetimos de vuelta la composición estructural del gen, que tenemos el promotor, la unidad de transcripción, etc. Bien, ¿qué elementos son importantes? En lo que constituye, que lo van a leer mucho en los libros y más que nada que corresponden a genes eucariotas, en lo que constituye a la región promotoras, vamos a ver un elemento muy importante que se llama Tata Box o caja Tata, que se llama Tata porque es una región muy rica en timinas y adeninas, que se repite timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, se repite varias veces esa secuencia, por lo tanto se denomina caja a esa región Tata, ¿sí? Que se ubica en el caso de los organismos eucariotas en la región promotora en el nivel -20, -30. Es decir, recuerden que el inicio de la transcripción venía dado por el nucleótido +1 y que el promotor antecedía a la región de la unidad de transcripción, ¿sí? O sea que si aquí inicia la transcripción, todos los nucleótidos van a ir negativos en consecuencia, ¿sí? Bien, en todos los genes, en la mayoría, perdón, de los genes eucariotas que tienen una alta tasa de transcripción, vamos a encontrar este elemento que se llama cajatata, ¿sí? Que pertenece al promotor, ¿sí? Entonces van a ver que cuando lean, si no entienden, que la caja tata se ubica entre el nucleótido, entre los nucleótidos -20 y -30, ¿sí? En esa región que antecede a la unidad de transcripción vamos a encontrar la caja tata. ¿Bien? Cualquier cosa después me preguntan en el grupo si hay algo que no entienden. Bien, la orientación del promotor va a determinar cuál es la dirección de la polimerización y cuáles serán las hebras molde y cuál la codificante, porque recordemos que el ADN es una doble hebra, pero la ARN es una simple hebra, por lo tanto no voy a tener una copia idéntica de las dos hebras. Voy a usar una sola como molde y el producto que se obtenga del ARN va a ser idéntico a la hebra que no se utilizó como molde por el principio de complementariedad de bases. ¿Sí? Por lo tanto,
Vamos a suponer que este es el promotor. Si la de arriba es la hebra codificante, la de abajo va a ser la hebra molde. ¿Por qué? Porque la hebra codificante es la hebra que yo necesito que sea exactamente igual al ARN que se obtenga como producto. ¿Se entiende? Entonces, dijimos que teníamos las partes de un gen, promotor, unidad de transcripción y terminador, pero que solo una de las dos hebras se usaba como molde. ¿Cuál es la que se usa como molde? La que sea no codificante, ¿sí? Porque yo lo que tengo que obtener es una hebra de ARN que sea exactamente igual a la hebra codificante. Por lo tanto, la hebra complementaria a la hebra codificante va a ser lo que se llame hebra molde. ¿Estamos de acuerdo? Si yo utilizo la hebra de abajo como molde, mi producto va a ser igual a la hebra de arriba. ¿Sí? Bien. Y acá dice que cualquiera de las dos cadenas puede ser utilizada, en realidad no cualquiera, sino que va a depender de cuál sea la disposición del promotor. ¿Sí? Bueno, ¿en qué etapa se va a dar la transcripción? Vamos a reconocer tres grandes procesos. El inicio de la transcripción, fase de iniciación, la elongación, ¿sí? Y la terminación de la transcripción. Son tres pasos. Bien, para ver más o menos cómo se da la fase de inicio. Yo tenía otra clase que quería mostrarles. Acá le quiero agregar algunos elementos a la estructura del gen que suelen aparecer en algunos ejercicios o en algunos parciales que no los van a entender. Y es que, primero, siempre que vean la estructura del gen, esta flechita torcida indica cuál es el nucleótido más 1, es decir, el primero que empieza a sintetizar la ARN polimerasa, el primer nucleótido que forma parte de la cadena del ARN. ¿Sí? Bien. La primera región o los primeros nucleótidos que se sintetizan en el ARN que corresponden al ADN, digamos que si todo esto fuera la unidad de transcripción, ¿sí? Todo esto fuera lo que se transcribe, ahí dentro vamos a encontrar, perdón que este gato está haciendo desastres, vamos a encontrar dos elementos que son no codificantes, que se van a llamar 5' UTR y 3' UTRs, ¿sí? A ver si lo vemos mejor en otro esquema. Vamos a suponer entonces que dijimos que teníamos el promotor y el terminador, ¿sí? Y todo esto es lo que se transcribe, o todo este segmento es lo que se copia a ARN. No se copia ni el promotor, ¿no es cierto? Y se copia hasta la región terminadora. Pero este primer pedacito de la unidad de transcripción, que es no codificante, se va a denominar región 5' UTR, ¿sí? Y este pedacito, que es el final de la unidad de transcripción, se va a denominar región 3' UTR. Porque después lo vamos a ver para qué sirven esas regiones, pero siempre se les arma lío cuando aparece 5' UTR y 3' UTR. Bien, entonces, ¿cómo se va a iniciar la transcripción? Vamos a hablar del proceso en eucariotas, que es más complejo, y después vemos que el de procariotas es un poquito más simple desde ese sentido. Bien, entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que la RNA polimerasa se une a la secuencia promotora en el dúplex formando lo que se llama el complejo cerrado. Pero antes de que se pueda unir la RNA polimerasa, en el caso de los procariotas, vamos a necesitar un conjunto de factores que se denominan factores de transcripción, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Entonces, dijimos que de las dos hebras de ADN que forman parte del gen, una sola se iba a utilizar como molde, que va a ser la hebra molde, y su hebra complementaria va a ser la que se denomine hebra codificante. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en eucariotas?
la polimerasa no puede ir a unirse directamente al promotor y comenzar la transcripción del ARN, ¿sí? Va a necesitar de un conjunto de proteínas que se denominan factores de transcripción, de sus siglas en inglés, Transcription Factors, que lo van a encontrar como TF, ¿sí? Que son la TF2A, TF2B, TF2H, TF2E. En fin, cuando lo lean del libro van a ver que aparecen todas estas proteínas. ¿Qué tienen como función? Permitir que se pueda dar el inicio de la transcripción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se inicia la transcripción en eucariotas? Vamos a ver que una de las primeras proteínas que se une y que es capaz de reconocer al promotor es una proteína que se llama TBP, que se llama Tata Binding Protein o proteína de unión a la caja Tata, que lo que hace es escanear el ADN hasta que encuentra la caja Tata. ¿Qué era la caja Tata? Dijimos que era una región rica en timina y adeninas que se encontraba en los promotores eucariotas. ¿Sí? Entonces tenemos dentro del promotor, en la región -20, -30, hay una secuencia muy rica en timina y adenina que se denomina caja Tata. ¿Sí? A esa caja Tata se une una primer proteína que se llama TBP o Tata Binding Protein. ¿Sí? Ella es la que escanea el ADN y reconoce ese sitio de unión a esa región específica del gen, ¿sí? Del promotor en este caso. Una vez que se une la Tata Binding Protein, se puede reclutar, ella recluta a todos los factores generales de la transcripción, la TF2A, TF2B, etcétera, ¿sí? Entonces fíjense que sobre la caja Tata, sobre el promotor, se va a situar la TBP. Es una de las primeras que llega a ese gen. ¿Sí? Después se van a ir insertando secuencialmente todos los factores generales de la transcripción. ¿Sí? Una vez que están conglomeradas todas las proteínas que permiten dar inicio a la transcripción, llega la RNA polimerasa 2 en este caso, porque vamos a hablar de cómo se sintetiza el ARN mensajero, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Que el promotor sea reconocido. Si el promotor tiene caja Tata, va a ser reconocido por la Tata Binding Protein, la proteína TBP. Una vez que se une la TBP, se reclutan todos los factores de la transcripción y eso permite que se pueda acercar o interaccionar con ellos la RNA polimerasa 2, ¿sí? Una de esas proteínas no tienen que saber qué función cumplen exactamente cada una, eso lo vamos a aprender en biología molecular. Pero una de esas proteínas, que se llama TF2H, va a fosforilar la colita de la RNA polimerasa 2, permitiendo que arranque, ¿sí? Que arranque a transcribir. Entonces, vamos a repetir, ¿cómo se inicia la transcripción? Tiene que haber una proteína que reconozca al promotor, es decir, que va escaneando todo el ADN. Recuerden que no teníamos, que del total del genoma, el 95% era no codificante, es decir, que yo puedo tener un cromosoma, ese cromosoma va a tener un gen, va a haber una larga distancia hacia el otro gen, va a haber una larga distancia hacia el otro gen, eso se denominan regiones intergénicas, ¿sí? Creo que por acá, en la clase de biología general, tenían un grafiquito de ello. Acá. Fíjense, en un mismo cromosoma, es decir, en una misma molécula de ADN, pueden encontrarse muchísimos genes. Voy a tener un gen, una secuencia intergénica no codificante, otro gen, una secuencia intergénica no codificante, otro gen. Y cada uno va a dar origen a distintos ARN mensajeros, porque cada uno
tiene una información, una secuencia de nucleótidos que es distinta, ¿no es cierto? Por lo tanto, las proteínas que se obtengan al final de ese proceso van a ser diferentes entre sí. Según cuál sea la proteína que se necesite en un momento dado, se va a transcribir un gen y otro gen no. No solamente de eso va a depender, sino va a depender del tipo de célula. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una neurona o qué diferencia hay entre una célula epitelial o una célula del miocardio, etcétera? ¿Todas tienen el mismo material genético? Sí. Pero ¿qué pasa? Son tan diferentes entre sí porque cumplen funciones diferentes. Es decir, las proteínas que sintetizan son diferentes. Por lo tanto, del total de material genético que tienen, van a usar una pequeña región que es la que necesita ese tipo celular para cumplir esa función específica. ¿Sí? ¿De qué, por ejemplo, le serviría a una célula nerviosa sintetizar insulina? De nada. O sea, ese gen no lo va a tener activo, ¿sí? En cambio, si vamos a una célula beta pancreática, sí lo va a tener activo porque el páncreas se encarga de la síntesis de insulina. Es decir, todas las células de nuestro organismo tienen el mismo material genético, pero cada célula utiliza un conjunto de genes y otro no, ¿sí? ¿Cómo hace una célula? Bueno, va a tener más accesible el material genético de los genes que necesite y el otro no. Entonces ahí entramos en un concepto inicial que es la diferencia entre la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es la cromatina que está más laxa, la que está más disponible para la célula, ¿sí? Es decir, que un tipo celular va a dejar libres a todos los genes que ese tipo celular va a utilizar y va a empaquetar o va a guardar a los genes que no utiliza, los condensa en lo que se llama heterocromatina o cromatina no accesible, ¿sí? Y la eucromatina, que es la cromatina laxa, es el conjunto de genes que esa célula va a poder utilizar, porque lo van a leer por ahí en los conceptos de eucromatina, que es la cromatina que se usa, que se transcribe, que contiene los genes que esa célula en particular necesita, y la heterocromatina es la que está almacenada, que no se usa, que está fuertemente condensada, ¿sí? ¿Por qué? Porque para que la RNA polimerasa actúe necesita que el ADN esté accesible. Y recuerden que ustedes tienen varios niveles de compactamiento del ADN. ¿Sí? Entonces, una célula en particular va a tener a disposición los genes que necesite y los otros no, por supuesto. Bien, entonces, vamos a ver cómo se da la iniciación. Dijimos que para que se dé la iniciación, en el caso de los procariotas, de los eucariotas, perdón, de los organismos eucariotas, se necesitaba que se reconozca el promotor. Ese promotor, si es la caja Tata, que se sitúa entre menos 20 y menos 30, iba a ser reconocido por una proteína que se llama Tata Binding Protein. La Tata Binding Protein va a reclutar un conjunto de proteínas que se denominan factores generales de la transcripción sobre el promotor, y una vez que todos están reclutados, se unía la polimerasa, ¿sí? Uno de esos factores, que es el TF2H, va a fosforilar la colita que se llama CTD, la colita de la polimerasa, para que pueda iniciarse la transcripción, ¿ok? Bien, ¿qué sucede? La polimerasa va a empezar a copiar una de las dos cadenas que dijimos que se va a parar sobre la cadena que se denomina molde para obtener la secuencia complementaria o la que es igual a la región codificante. ¿Sí? Es como bastante más sencillo este proceso en comparación. No tenemos tantas enzimas como teníamos en el ADN. Aparte, recuerden una diferencia fundamental entre la replicación. Acá el proceso es obtener ARN, por lo tanto la enzima que necesitamos es una ARN polimerasa. ¿Qué particularidad tenían las ARN polimerasas? Que sí podían iniciar la síntesis de novo. ¿Sí? No era como las ADN polimerasas que necesitaban que haya un molde, un primer para poder iniciar. Estas no, todas las ARN polimerasas inician síntesis de novo. ¿Sí? O sea que pueden empezar solitas a hacer todo el proceso. Bien.
Entonces, más o menos acá ve que tienen toda la conjunción de los factores de transcripción sobre el promotor para que pueda comenzar lo que sería la transcripción. Quiero simplificarles la vida. Bien. Entonces, ya vimos la fase de iniciación. ¿Qué era la fase de iniciación? Es el reconocimiento del promotor más el reclutamiento de todos los factores de la transcripción, ¿sí? Una vez que están todos reclutados, viene la polimerasa para permitir el inicio. ¿Dónde arranca el inicio? Cuando el factor TF2H fosforila la polimerasa dándole ese envión, ese punto de arranque, y comienza el copiado, ¿sí? Va a usar como molde una de las dos hebras, ¿sí? Y va a ir sintetizando el ARN. ¿Qué funciones tiene la ARN polimerasa? Ella misma es capaz de desenrollar al ADN, ¿sí? Lo abre como si fuera una función de helicasa y además sintetizar el ARN. Ella solita va haciendo todo, va escaneando la región, la unidad de transcripción y por complementariedad de base va produciendo el ARN. Fíjense que el primer extremo que se genera es el extremo 5' porque todas las polimerasas sintetizan desde el 5' al 3'. ¿Se entiende? Esto sería entonces la fase de elongación. Mediante el deslizamiento y por complementariedad de bases, la polimerasa va introduciendo los ribonucleótidos complementarios. Pero ese ARN no va quedando unido, ¿sí? Se va desprendiendo, de modo tal que cuando avance la polimerasa, por detrás de ella el ADN se vuelve a unir, ¿sí? Solamente lo usamos como molde a ese ADN y ese gen va a ser transcripto la cantidad de veces que sea necesaria. ¿No es cierto? Bien, eso sería entonces la fase de elongación. Después tenemos la terminación de la transcripción, que es cuando la polimerasa alcanza la región de transcripción y se desprende, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo el ADN vuelve a restablecerse, ¿sí? Y se genera la primer molécula de ARN que se llama transcripto primario. Estos son dos modelos de terminación que no tienen que saberlos, que se llama modelo de torpedo y modelo alostérico, que explican cómo se desprende la polimerasa de la región terminadora del gen. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces, o repasar entonces un poquito lo que vimos hasta ahora y cuáles son las regiones más importantes. Habíamos visto que el promotor central en el caso de eucariotas es la caja Tata, que es una región que estaba entre el menos 20 y menos 30 aproximadamente. ¿Sí? Bien. Teníamos entonces factores basales que se unen al promotor, que era el TBP o la Tata Binding Protein, y después factores asociados a la transcripción, que eran todos esos, ¿sí? La RNA polimerasa 2 interaccionaba con esos factores basales sobre el promotor para permitir el inicio de la transcripción. Y después teníamos todos estos factores que ayudaban, el TF2A, 2B, 2E, 2F, 2H. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ven, esta sería la polimerasa, la RNA polimerasa, que va leyendo, desenrollando y por complementariedad de bases uniendo al ARN, pero por otro extremo va saliendo el ARN. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la RNA polimerasa 2? Desenrolla al DNA por delante, lo renaturaliza por detrás, sintetiza el ARN, es decir, incorpora los ribonucleótidos complementarios, disocia el ARN del ADN y revisa y corrige. Eso es muy importante. Imagínense que si se cambia o se pega un nucleótido que no es el correspondiente, el producto final va a ser totalmente distinto.
¿sí? No nos va a servir. Por lo tanto, una de las funciones más importantes que tiene la RNA polimerasa es revisar y corregir que el nucleótido apareado sea el correcto. ¿Bien? Bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Entonces esto era el inicio, ¿no es cierto? Desenrollaba, utilizaba como molde y por el otro extremo iba saliendo el ARN. Después pueden mirar un videito para que le queden las ideas más claras, pero quiero nombrarle cuáles son los elementos más importantes de la transcripción, las partes de un gen, las etapas del proceso, etcétera, porque suelen confundir muchísimo los procesos. Acá en la clase de biología general tienen que participar los factores de la transcripción, ¿no es cierto? Que son los factores que se conglomeran sobre el promotor para permitir que se forme el inicio o para dar lugar al inicio de la transcripción en eucariotas. ¿Sí? Después viene la elongación, que era simplemente el copiado de toda la unidad de transcripción por complementariedad de bases, utilizando para ello ribonucleótidos, trifosfatos. ¿Sí? Y por el otro extremo se va generando el ARN. Recuerden que el primer extremo que se genera es el 5' y el extremo final es el 3'. ¿Por qué? Porque todas las polimerasas sintetizan de 5' a 3'. ¿Sí? Acá tenían entonces cómo se va formando, esta sería la burbuja de la transcripción, cómo se va formando por complementariedad de bases el ARN, en movimiento río abajo, ¿no es cierto? Downstream. Bien, entonces, si este era el nucleótido más 1, recuerden que por aquí estaría el promotor, ¿no es cierto? Si este es el nucleótido más 1 y este es el sitio de terminación, la longitud del ARN va a ser exactamente igual a todo lo que se haya copiado, ¿no es cierto? Esta sería la región 5' y esta sería la región 3'. Una vez que termina, el DNA queda completamente naturalizado, vuelve a su forma original y tenemos una hebra, ¿sí?, de RNA. Vamos a ver qué le pasa a... bien, entonces dijimos, teníamos el promotor y la región terminadora. Todo lo que se transcribe es la unidad de transcripción. Se obtiene un largo que es exactamente igual, desde el nucleótido más 1 hasta el nucleótido final. Esa molécula de ARN que se obtiene se denomina transcripto primario. ¿Sí? No es todavía un ARN funcional. Es lo primero que se obtiene, que es el transcripto primario. ¿Sí? Recordar que el ARN sintetizado no contiene la secuencia promotora. La secuencia promotora era la necesaria para... es la que recluta todos los elementos que dan origen o permiten que se dé a cabo la transcripción. ¿Sí? Es un tema muy complejo, tienen que abrir las cabezas, pero después cuando lean el libro les va a resultar un poquito más fácil. Yo les quiero aclarar simplemente algunos conceptos. El promotor, de hecho, es el que tiene la identidad del gen, es el que dice, bueno, el gen que sigue es el que yo necesito. Si ustedes ponen un promotor de un gen a otro gen, la proteína va a pensar que está sintetizándolo porque la identidad del gen depende del promotor, ¿sí? Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que toda esta secuencia tiene la información necesaria para la síntesis de, no sé, de una proteína, la insulina, ¿no? Entonces el promotor dice, lo que sigue a continuación es la región de la insulina. Si yo recorto este promotor y lo pongo, por ejemplo, en otro gen, la célula va a pensar que está sintetizando insulina y en realidad no la está sintetizando el producto que yo le haya puesto. Y esto es uno de los mayores artilugios que se utilizan en la ingeniería genética. Yo le puedo hacer que una bacteria produzca grandes cantidades de una proteína que no es propia de ella. ¿Por qué? Porque simplemente agarro un gen bacteriano, lo recorto, pero le dejo su promotor, ¿no es cierto? Lo recorto y en esa región inserto un gen que a mí me interesa, pero como la bacteria
tiene intacto su promotor, va a pensar que está sintetizando un producto que es digno de ella o que le va a servir a ella y en realidad está sintetizando algo que a mí me interese. Por lo tanto, la identidad del gen depende del promotor. No es algo que tengan que saber, pero algo que me parece que es súper fundamental entender, que la identidad del gen depende del promotor, porque el promotor es el que recluta todos los elementos y a partir de él puede iniciarse la transcripción. ¿Sí? Bien. Entonces, la longitud de la cadena que se obtiene, que se denomina transcripto primario, corresponde a la misma longitud del ADN que ha sido transcripto, ¿sí? Exceptuando la región promotora. Bien, vamos a ver cuáles son las modificaciones post-transcripcionales, es decir, cómo madura el ARN, ¿sí? A ver si hay... Bien, entonces, obtuvimos una molécula de ARN que tiene la longitud de la unidad de transcripción, ¿sí? Vamos a suponer que ese ARN es un ARN mensajero, por lo tanto, la polimerasa que actuó sobre ese gen era la RNA polimerasa 2. ¿Cuáles son las modificaciones que ocurren luego de la transcripción? Las modificaciones post-transcripcionales o maduración del ARN. Dijimos que lo primero que se obtenía era el transcripto primario, ¿sí? Una de las primeras, o la primera modificación que ocurre es el capping o encapuchonamiento en el extremo 5', porque el extremo 5' es el primero que se sintetiza, ¿sí? ¿Qué es el capping? Es simplemente el agregado de un capuchón, de una guanina, al extremo 5'. Pero ¿qué particularidades tiene esa guanina? No es cualquier guanina, es una guanina metilada, es decir, tiene un grupo metilo de más, y la unión que se da entre esa guanina y el nucleótido adyacente es 5', 5' fosfato. ¿Sí? Es una unión muy particular, no es como el enlace fosfodiéster típico que veníamos viendo, sino que es una unión 5', 5' fosfato. Entonces, ¿qué es el capping? Es el agregado de una guanina metilada al extremo 5' mediante la unión 5', 5' fosfato. ¿Sí? Es esto que tenemos aquí. Esto se da, en realidad, más que una modificación post-transcripcional, es bastante co-transcripcional, porque cuando la polimerasa avanza, el ARN se va despegando, ¿no es cierto? Y el primer extremo generado es el 5'. Cuando tiene más o menos entre 20 y 25 nucleótidos, se agrega o se inserta esa guanina al extremo 5' por un conjunto de enzimas que son la metiltransferasa, guanidiltransferasa, etc. ¿Sí? Bien, eso es importante entonces porque es la primera modificación que sufre el ARN mensajero. No, digamos, las modificaciones post-transcripcionales van a ser diferentes dependiendo de cuál sea el tipo de ARN. Ustedes tienen que saber las del ARN mensajero, que en este caso sería, la primera que ocurre es el encapuchonamiento al extremo 5', que consiste en el agregado de una guanina metilada. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuál es la otra modificación? Una vez que tenemos el transcripto primario, a su otro extremo, que es el extremo 3', se le van a agregar secuencialmente un montón de adeninas. Hay una enzima que se une al extremo 3' del transcripto primario que se llama polimerasa, que lo que hace es agregar múltiples adeninas. Copia, adenina, 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 adenina. Pone múltiples adeninas y se denomina a toda esa estructura cola poli A. ¿Sí? Porque tiene más o menos entre 20 y 200 adeninas. Bien, entonces, ¿cuál era la primera modificación post-transcripcional? Era el encapuchonamiento o el capping, que es el agregado de una guanina metilada al extremo 5'. ¿Y qué particularidades tenía? Que el enlace que une a esa guanina metilada
con el primer nucleótido del extremo 5' es un enlace 5', 5' fosfato. ¿Sí? Bien. Y la otra modificación al extremo 3' era que cuando teníamos el transcripto primario, venía otra enzima que era la polimerasa y agregaba secuencialmente un montón de adeninas al sitio de adenilación. Bien, ahora vamos con el proceso fundamental o el proceso más importante en las modificaciones post-transcripcionales, que se llama splicing, o en castellano, corte y empalme. ¿Sí? Bien, entonces, ni bien se acaba de sintetizar, lo que obtenemos se llama transcripto primario. A ese transcripto primario se le va a agregar el capuchón 5' y la cola poli A al extremo 3'. ¿Sí? Bien, recuerden que la primera región se denomina extremo 5' UTR y que la última región, fuera de la cola poli A y del extremo 5', se denomina región 3' UTR. Pero vamos a encontrar que dentro del mismo gen, nosotros tenemos regiones que son codificantes y que son no codificantes. ¿Sí? Es decir, vamos a denominar exones a la región del ARN que contiene información necesaria para la síntesis de proteína, e intrones a las regiones del ARN que no contienen información necesaria para la síntesis de las proteínas. Por lo tanto, dentro de lo que sería el transcripto primario, vamos a encontrar exones e intrones. ¿Cómo es la disposición? Todo transcripto primario comienza en un exón y termina en un exón, porque cuando les hagan ordenar, también empieza el lío ahí. ¿Sí? Por lo tanto, esto va a ser exón 1, intrón 1, exón 2, intrón 2, exón 3. Es decir, siempre vamos a tener un exón de más. ¿Sí? Bien. ¿Qué son los intrones? Son regiones que no las necesito, que no contienen información necesaria para la síntesis de proteína. Vamos a repetir algo importante. Del 100% del genoma, es decir, de todo el ADN, el 95% no contiene información codificante. ¿Sí? Un 70% es el espacio que está entre un gen y otro, esas regiones intergénicas, pero un 30% de la información no codificante está dentro de los propios genes. Adentro del gen hay información que es codificante y no codificante, ¿sí? Esa información no codificante se denomina intron porque está dentro del gen, ¿sí? Bien, como esa información no codificante debe ser retirada, ¿sí? Debe ser cortada, ¿sí? Y los exones contiguos deben ser pegados entre sí o empalmados, ¿sí? Entonces, un exón es una secuencia de nucleótidos presentes en el pre-ARN mensajero y que se conserva en el ARN mensajero maduro. Y un intrón es una secuencia que está en el pre-ARN, pero que no está en el ARN mensajero maduro. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, ¿cuáles son las modificaciones post-transcripcionales? El agregado del capuchón 5', de la cola poli A al extremo 3' y el corte y empalme o del inglés splicing. ¿Sí? ¿Qué es el splicing? Es el proceso mediante el cual se retiran los intrones, es decir, las regiones que no necesito, y se pegan entre sí los exones. ¿Sí? Bien, entonces voy a proceder a retirar los intrones y empalmar entre sí los exones. ¿Sí? Una vez que tengo una secuencia de exones, eso es el ARN mensajero maduro. Repetimos entonces, el primer segmento o la primera molécula de ARN que se obtiene se llama transcripto primario, no es ARN mensajero, es transcripto primario.
Cuando el transcripto primario sufre todas las modificaciones post-transcripcionales, el encapuchonamiento del 5', la cola poli-A y el corte y el empalme, se denomina ARN mensajero maduro. ¿Sí? Una vez que se retiraron todos los intrones, recién ahí se denomina ARN mensajero maduro y es el que puede migrar hacia el citoplasma para que se pueda dar la transcripción. Bien, a ver si tenemos algo más importante en esta transparencia. Bien, ¿cómo se retiran los intrones? Se forma un complejo que se denomina spliciosoma, ¿sí? Que lo que hace es reconocer en dónde comienza un intrón y en dónde finaliza un intrón y se retira en forma de lacito. Después lo vamos a entender mejor este proceso. Pero bueno, sepan que las proteínas, que en realidad son riboproteínas, que permiten el splicing, ¿sí? ¿Qué son? Son una conjunción de ARN más proteínas, se denominan riboproteínas, las que reconocen los intrones y llevan a cabo el splicing, permiten retirar esos intrones. Es un proceso muy complejo, pero traten de entenderlo de forma básica. En los libros los van a encontrar con las letras U, las proteínas U, U1, U2, U3, U4, U5. ¿Sí? Estas proteínas son las que son capaces de reconocer a los intrones y arrancarlos. ¿Sí? Se forma un complejo que se denomina espliciosoma a partir de estas ribonucleoproteínas que permitan retirar a los intrones y que los exones queden empalmados entre sí. Bien, ¿qué pasa? Algo muy importante. Después, el orden de esos exones, vamos a suponer que estos espacios en negros eran los lugares que ocupaban los intrones, ¿no es cierto? Que fueron retirados. Ahora, este exón rojito, que es el exón 1, el amarillo, el exón 2, el verde, el exón 3 y el azul, que es el exón 4, pueden unirse tal y como viene, el 1 con el 2, el 2 con el 3 y el 3 con el 4, ¿no es cierto? Bien. O puede ocurrir que el exón 1 se una con el 3 y con el 4, o que se unan, o sea, la unión de los exones puede ser de una manera o de otra, en lo que se denomina splicing alternativo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como consecuencia del splicing alternativos? Proteínas diferentes. Después, cuando veamos traducción, vamos a entender por qué. Pero entienden que el splicing alternativo es simplemente no respetar el orden que viene establecido por el número de exones, ¿sí? Este puede unirse con este y con este, o pueden unirse siguiendo otro orden. Por lo tanto, como se cambia la información genética, la proteína que se traduce va a ser distinta. Bueno, a ver si hay algo más que quiero que les quede claro de acá. Repetimos entonces cuáles eran las etapas: iniciación, elongación y terminación. Esto muestra simplemente todos los elementos que se necesitan, que son innumerables, para que pueda iniciarse la transcripción. Y después teníamos entonces las modificaciones post-transcripcionales. Lo importante de acá es que recuerden que el encapuchonamiento del grupo 5' es una guanina, no es cualquier guanina, tiene un grupo metilo, ¿sí? Y la unión de esa guanina con el primer nucleótido de la secuencia es un enlace 5', 5' fosfato, ¿sí? Por lo que hay un puente trifosfato. Bueno, que durante la elongación ocurren las modificaciones co- y post-transcripcionales. Hablábamos de co-transcripcional porque el agregado de la guanina era prácticamente cuando se estaba dando la transcripción, ¿no es cierto?
Y bueno, después lo del el agregado de la cola poli A al extremo 3', ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que quiero que le quede clarito de esta parte? A ver si encontramos un resumencito que teníamos. Que en definitiva, lo primero que se obtiene es el ARN, que se denomina transcripto primario, que se le agrega el extremo 5', que se le agrega la cola poli A, es decir, un único nucleótido modificado, el extremo 5', que es una guanina metilada que se une por enlace 5', 5' fosfato, y una cola poli A, que es una enzima, otra enzima distinta que se llama poli A polimerasa, que agrega múltiples adeninas, ¿sí?, al extremo 3' de ese transcripto primario. El transcripto primario es aquel que tiene intrones y exones, ¿sí? Una vez que se retiran los intrones, ¿quién los retira? El complejo del esplasiosoma, que es un conjunto de ribonucleoproteínas, y se empalman entre sí los exones, se obtiene el ARN mensajero maduro. El ARN mensajero maduro no puede contener intrones, ¿sí? Entonces, esas modificaciones post-transcripcionales son las que van a permitir que el ARN mensajero pueda ser exportado. Si no tiene esas modificaciones, el complejo del poro nuclear no lo deja salir, ¿sí? No puede ir al citoplasma porque se obtendría una proteína errónea. Y de hecho, uno de los procesos que más consumen energía son la transcripción. Entonces, si ese ARN mensajero no fue modificado, va a ser destruido dentro del núcleo de la célula. ¿Sí? Es un proceso bastante complejo, muy difícil de entender a primera línea, pero espero que básicamente tengan una idea de qué es la transcripción, de cuáles son las partes de un gen y cuáles son los tres procesos, la iniciación, la elongación y la transcripción, qué es un promotor, etcétera, que es lo más difícil de entender. Y traducción es un poquito más complejo, que lo vamos a ver si quieren en la próxima clase. Por lo pronto quería dejarle bien en claro cuáles son las partes de un gen y cuáles son las etapas del proceso y qué proteínas intervienen. Recuerden que no tenemos muchas enzimas, prácticamente la que hace todo el proceso es la RNA polimerasa, que hay varias polimerasas dependiendo del tipo de ARN que se sintetice, etc. Es muy complejo, como les dije, espero no haberles hecho un gran matete y bueno, nos vemos la próxima clase.